Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Lucas 18:9. Esta es la última parábola. Ya seguiré con mi amigo Jesús, pero tocando otros temas. Lucas 18:9 dice el Señor Jesucristo: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice el Señor Jesús, que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Y aquí viene el tema que yo quiero tratar hoy. Porque cualquiera que se enaltece, ¿será qué? Humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Amén. Vamos a orar, hermanos. Cierra tus ojos, por favor. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Oro en el nombre de Cristo para que tu Espíritu Santo hable a través de mi boca. Que esta palabra edifique a todos los santos y nos perfeccione cada día más en el conocimiento de tu palabra. Esto te lo pido en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Bueno, santos, hoy vamos a tratar un tema que es la parábola del fariseo y el publicano. Esta parábola generalmente se enseña desde el punto de vista de la oración, porque habla de dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era un fariseo religioso y el otro era un pecador publicano. Este fariseo fue al templo a orar y la actitud que él tenía cuando estaba orando era una actitud de orgullo, de arrogancia, que es el tema que yo realmente quiero tratar. No quiero enfocar este estudio en cuanto a la oración, sino en cuanto al orgullo. Porque yo veo en el fariseo una persona arrogante, presumida, vanidosa, que miraba al otro como si fuera nadie,
entró al templo este fariseo, altivo, orgulloso, y dice que se puso a orar, pero lo hacía de pie, no quería ni siquiera arrodillarse, sino que su actitud era de prepotencia, de altivez, y puesto en pie oraba allá en el templo y le decía a Dios: Señor, gracias porque yo no soy como este publicano. Gracias porque yo no soy como este pecador que está aquí. Yo soy bueno, soy justo, soy santo. Ayuno 2 veces a la semana. De todo lo que trabajo te entrego el diezmo, Señor. Soy una persona buena. No soy como este miserable pecador. Soy una persona muy espiritual. Esta es la oración que está haciendo este hombre. Yo le pregunto a los santos que están aquí: ¿cómo ve usted este tipo de oración de esta persona? Orgullosa, altiva, vanagloriosa, soberbia y a la vez despectiva, porque menospreciaba al otro y lo veía como una basura. Pero veo la otra actitud, la actitud del publicano. Lo veo a un hombre humilde, a un hombre postrado y con un corazón arrepentido. Lo veo de rodillas. Dice que no se atrevía ni siquiera a levantar su rostro porque estaba avergonzado por todo el pecado que había cometido. Era una persona que reconocía su posición espiritual, que sabía que era un pecador, y está ya pidiéndole a Dios que le muestre su misericordia, que le muestre su gracia, que tenga por favor misericordia de él y le perdone. Así que yo veo una actitud totalmente diferente a la actitud del fariseo. Veo a este hombre en una total humildad. Así que el tema que yo quiero tratar hoy, no quiero tratarlo solo en el tema de la oración, como siempre se trata en este tipo de parábola. Sé que el tema es la oración, pero quiero hablar de otra cosa en esta parábola, y es hablar de el orgullo espiritual y la humildad. Porque la palabra me dice que este hombre humilde, arrepentido, volvió a casa justificado, mientras que el orgulloso, altivo y mega espiritual fue condenado. Por eso Cristo dice que el que se humilla será enaltecido, mientras que el que se exalta o se enorgullece será condenado. Así que yo quiero basar mi estudio en el último versículo: el orgullo versus humildad. Vamos a repetirlo: el orgullo versus humildad. Quiero aplicar este principio bíblico a la iglesia. ¿Cómo es que se ganan las almas? Siendo altivos, orgullosos y lastimando, menospreciando a la gente, o siendo humildes y amando a nuestros semejantes y dándoles una acogida como Cristo le daba a todas las personas. Pues ese es el tema que yo quiero tratar, y voy a empezar con un primer punto. Primero, lea conmigo en la pantalla: el orgullo del fariseo, que era orgulloso, no le permitía postrarse ante Dios, mientras que la humildad del publicano no le permitía levantar su rostro ante su Creador. No sé si entiende la diferencia. Léalo detenidamente y analice lo que escribía ahí. El orgullo de este fariseo, esa altivez con la que entró al templo, no le permitía postrarse ante Dios. Pero la humildad del publicano, esa humildad no le permitía levantar su rostro ante su Creador. Él se sentía culpable, se sentía miserable. Así que yo veo una diferencia total
en estos dos hombres. Yo le hago una pregunta a los santos. ¿Ambos fueron al templo? ¿El publicano fue al templo? ¿El fariseo fue al templo? ¿Y qué nota usted que dentro del templo habían dos actitudes? Uno era ¿qué? Dígalo más duro. Uno era ¿qué? Orgulloso. Y el otro era ¿qué? Humilde. Esto es lo que yo quiero mostrar hoy en este tema. Lea conmigo Mateo capítulo 6 y versículo 6 y versículo 5. Mateo 6:5. Escucha lo que Jesús dijo: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, dice el Señor, que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Cuando tú lees esto que dijo Jesús, tú ves ahí, Cristo está hablando de la oración. Pero yo no veo solo un tema aquí. Yo veo que Cristo está hablando de otro tema que está muy escondido, y es el tema del orgullo y la humildad. Jesús dice: cuando tú vayas a orar, no te pongas en pie para que todos te miren. No seas, grítalo, no seas ¿qué? Orgulloso. No te pares allá con tus flecos, como hacía el pueblo judío cuando oraba con sus flecos para que todos te observen. No te pares en las esquinas de las calles para que te miren. Cuando ayunes, no pongas esa cara que te estás muriendo. Más bien, cuando tú ores o cuando tú ayunes, Jesús dice: métete ¿en dónde? Yo no oigo. En el secreto. Allá donde nadie, no oigo, donde nadie te vea. En pocas palabras, sé humilde. No llames la atención. ¿Sé qué? Perdón. Humilde. Así que aquí hay dos temas. No solamente habla de orar, sino habla de la posición espiritual que yo puedo tener dentro de las cosas espirituales, dentro de la casa del Señor. Yo puedo ser altivo en la iglesia, o yo puedo ser ¿qué? Humilde. ¿Cuál es la posición tuya dentro de la iglesia? ¿Cómo es que tú te comportas cuando vienes al templo? ¿Actúas como el fariseo, menospreciando a los demás y viéndolos como basura? ¿O te comportas como el publicano diciendo: Señor, sé propicio a mí, ten misericordia de mí, porque yo soy un pecador? ¿Cuál es tu actitud? De lo que yo quiero dejarte hoy en el corazón. Cuando vienes a esta casa, ¿con qué corazón vienes? Es lo que Dios te dice hoy. Alguien dirá: ¿y qué tiene que ver eso hoy con nosotros, pastor? Mucho. Porque hay hermanos que no han entendido que la soberbia y la altivez es pecado, y que de toda palabra necia que sale de nuestra boca, de toda palabra necia le tendremos que dar cuenta a Dios. No oigo un amén. Le voy a poner un ejemplo que se está presentando en la iglesia y que el diablo está usando para tratar de destruirla y tratar de que la gente no se quede en la iglesia. Una hermana entra a la iglesia y se sienta en la primera banca. Resulta de que le tocaba sentarse aquí. Así que de esta banca a ella hay 10 sillas desocupadas. Y entonces la ujier, con qué amor, le dice: hermana, Dios te bendice, ¿será que su merced se puede correr para que las personas se sienten? Al lado de la ujier hay una persona nueva. Viene por primera vez, está así como sonriente, para que la hermana que lleva años en el cristianismo le deje pasar. Y la ujier le dice: por favor, deja pasar al hermano que viene por primera vez. Y entonces la hermana
¿y usted quién se cree para darme órdenes a mí? ¿Quién te crees tú? Yo me quedo donde se me da la gana y punto. Y yo le digo a esa hermana: ¿tú crees que esa es una actitud de un cristiano? Pero es lo que tú estás haciendo, porque es lo que domingo a domingo repites tú en la iglesia y te pones furiosa. El diablo, ¿cómo quiere acabar con esta iglesia? Porque es de las pocas iglesias que quedan donde se predica la sana doctrina. Entonces nos mete el veneno. Estamos teniendo un pecado terrible en la iglesia y es el manoseo. Se lo acabo de hablar en los anuncios. Tenemos gente que viene acá, hermana, escandalizada. Mi pastor, mire que en la reunión había un hombre que le tenía la mano a la muchacha, perdóneme hermana, donde no tenía que tenerla. Y yo le digo: hermana, ¿y tú ahora que acaba la reunión vienes a decirme esto? Debería darte vergüenza, hermana, venir a decirme esto cuando ya pasó el pecado. ¿Por qué no lo denunciaste, hermana? Pastor, que lo que pasa es que usted como es tan bravo. Y entonces a mí me dio como miedo pararme. Hermana, yo te digo hoy: tienes el permiso, pero no tolere esos pecados y esas conductas. Entonces puse ciertas normas. Atrás nadie se sienta. Todos nos vamos a agrupar y todos nos vamos a cuidar y todos nos vamos a vigilar unos a otros. ¿Cómo más, hermano? Dígame cómo lo controlo. Hay hermanos que son soberbios, hay hermanos que son altivos, hay hermanos que se creen como ese fariseo, los mega espirituales, que nadie puede tocarlos. Pues yo te digo, hermano, que de ese pecado tú darás cuenta. Es que la gente cree que el pecado es adulterar, que el pecado es fornicar, que el pecado es robar. No, el pecado también es la soberbia, y el pecado también es maltratar la gente. Este fariseo se condenó porque menospreciaba al otro, lo veía como poca cosa. Señor, gracias porque yo soy bueno, no como este miserable pecador. Hermana, cuando tú maltratas a un ujier que te habla con amor, que dejes pasar la gente, tú estás actuando peor que un fariseo. Estás siendo un fariseo en potencia, porque estás menospreciando a la gente. Ahora yo te hago una pregunta, santo. ¿Crees tú, de verdad crees tú, que una persona que viene por primera vez a la iglesia y está ahí paradita, oyendo al ujier diciéndole a la hermana que lleva años en la fe, diciéndole que le deje pasar, y la hermana de la fe se levanta y le saca los tomates y toda la grosería, ¿tú crees que esa persona se quedará en la iglesia? No, porque él va a decir: oiga, si esto es ser cristiano, yo mejor me voy. Si eso es ser cristiano, yo mejor me voy. Hermana, recuerda lo que dice la palabra: de toda palabra necia le daremos cuenta a Dios. Ahí está el ejemplo, Cristo lo enseñó. ¿Por qué se condenó el fariseo? Por sus palabras. Señor, gracias, porque yo soy espiritual, no como este miserable que acaba de entrar, no como este pecador. Cuidado, iglesia, cuidado con la forma en que tú miras a la gente como basura. A la gente hay que respetarla, hermano. Tenemos que tener amor. Cristo dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, entonces cumplan mi palabra. En esto conocerá la gente que ustedes son mis hermanos, si tuviereis amor los unos por los otros. En esto conocerá la gente que ustedes son mis discípulos, si ustedes cumplen mi palabra. Un mandamiento nuevo les doy, dijo Cristo: que se amen los unos a los otros. ¿Cuál es el amor tuyo cuando tú tratas a un ujier como una basura? ¿No entiendes que este ujier no es tu esclavo? ¿No entiendes que no es un empleado de tu empresa en la que tú maltratas y pisoteas a todo el mundo? No te creas que es la muchacha de servicio a la cual tú arrastras, humillas y maltratas y le botas la sopa por el piso. Ella no es tu sirvienta, ella no es tu esclava. Y es más, te digo una cosa: nosotros tenemos servicio en nuestra casa y la persona que nos atiende se sienta a la mesa con nosotros y come con nosotros porque es tan cristiana como nosotros. Segundo, el fariseo confiaba en sí mismo, mientras que el publicano confiaba en la gracia y en la misericordia de Dios. Déjame el pensamiento ahí para que lo mastiquen, hermano. Ese fariseo confiaba en él. Gracias porque yo soy bueno.
Gracias porque yo ayuno. Gracias porque yo diezmo. Gracias, Señor, porque yo soy bueno. Pero el publicano no confiaba en él. Él confiaba en la gracia de Dios. Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, ten misericordia de mí. Señor, perdona mis pecados. Eso suena mejor, ¿no? ¿Qué ve en uno y en el otro? Orgullo. Y en el otro, ¿qué ve? Humildad. Lea, hermano precioso, pensamientos que escribí ahí, los mismos versículos, pero léelo. Fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No, pues tan perfecto. No soy ladrón, injusto, adúltero, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos. ¿Dónde estaba el publicano? Lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy un ¿qué? Pecador. Señor, ten misericordia de mí. Lee lo que sigue. El fariseo se creía justo ante los ojos de Dios, y como si fuera poco, condenaba al publicano, viéndolo como un vil pecador. Hermano, confiar en nuestras justicias, confiar en que somos buenos, es una completa necedad, pues nuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice la palabra. Léelo en Isaías 64:6, dice el profeta Isaías: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias ante Dios son como trapos de inmundicia. No hay nadie que pueda pararse ante Dios a decirle que es perfecto. Hay un versículo que lo va a poner a pensar, hermano, pero quiero leérselo. Lee Proverbios 30:11 y permíteme leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Lo traje en esta traducción porque es un poco más fácil de entender. Proverbios 30:11. Quiero que todos lo lean en la pantalla y le pongan mucho cuidado a esto. Óigame, algunas personas, ¿qué hacen? Maldicen a su padre y no son agradecidos con su madre. Se consideran puros en su propia opinión, pero ante Dios, ¿cómo están? Sucios y no se han lavado. ¿Qué hacen estas personas que se creen justos, puros en su propia opinión y para Dios están sucios? ¿Qué hacen estas personas? Contemplan a su alrededor con soberbia y miran a los otros con desdén, como si fueran ¿qué? Basura, como si fueran inmerecedores de la gracia de Dios. Yo le hago una pregunta a los santos. ¿No creen ustedes que el fariseo hacía exactamente esto? Miraba con soberbia y miraba al publicano con desdén, como diciendo: gracias que yo no soy como este miserable, yo soy bueno, yo soy santo. Pero lo que yo quiero mostrar aquí es por qué esa actitud. Dice el versículo 11, y ojalá me lo pongan: porque algunas personas maldicen a su padre y no son agradecidos con su madre. Se consideran puros en su propia opinión, pero delante de Dios están ¿qué? Sucios. Yo le hago una pregunta: ¿por qué el Espíritu Santo toma este pasaje de la gente que mira con desprecio a los demás, con soberbia, los mira por encima del hombro? ¿Por qué el Espíritu Santo une esto con que estas personas maldicen a sus padres, maltratan a sus madres, se creen limpios, pero ante los ojos de Dios están sucios? ¿Por qué? Pregunto yo, ¿por qué el Espíritu Santo une estas dos ideas del menosprecio
al maltrato y a la maldición a los padres. Porque sencillamente estas personas que no son capaces de respetar a sus propios padres, que maltratan a su madre, que gritan a todo el mundo en la casa, pisotean a todo el mundo, si no son capaces de respetar a aquellos que los trajeron al mundo, mucho menos lo harán con gente que acaban de conocer. ¿Entendieron? Generalmente la persona que muestra una actitud dentro de un templo grosera, brusca, que maltrata, que grita, que se cree el amo supremo, es porque en la casa es peor. ¿Duro lo que está oyendo? Tú eres el reflejo de tu casa. Tu testimonio grita más duro que tu predicación. La forma en que tú vives habla más duro que tus palabras. Como tú te comportas en un templo deja ver mucho de cuál espiritual eres. Tu espiritualidad se muestra en las cosas pequeñas. Eres tan cristiano como lo que sale de tu boca. Por sus palabras, dijo el Señor, por su fruto se conoce al árbol. No puedes tú pedirle a un naranjo que te dé uvas. Tú das lo que tienes. Eres el reflejo de lo que hay en tu corazón. Si eres una persona de Dios, das amor porque Dios es amor. Si eres una persona del Espíritu, fluyes en los dones del Espíritu, que son amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Eso es lo que brota de tu corazón. Pero si eres un hijo de Satanás, brota lo que hay en tu corazón: violencia, ira, malas palabras, grosería y brusquedad. Porque el diablo no puede dar amor, porque el amor procede de Dios y de Dios viene. Alguien que diga amén. ¿Por qué este fariseo miraba con tanto desprecio al publicano? Porque eso era lo que él era en su casa. Por eso el Espíritu Santo dice: hay personas que maldicen a su padre y a su madre la desprecian, no son agradecidos. Ellos se consideran santos y justos ellos mismos, pero la verdad para Dios son sucios, porque miran a todo el mundo con desdén, con desprecio. Son vanidosos y presumidos. Hermanos, ser cristiano no es venir a oír un sermón. Ser cristiano es ser una nueva criatura. Ser cristiano es haber muerto a esa forma de tratar la gente. Tú no puedes maltratar a la gente que te trabaja en tu empresa. Tú tienes que tratarlos con amor y respeto. Tú tienes que ver a todos por igual, porque de todo daremos cuenta a Dios. ¿Alguna vez visto a Cristo maltratando a la gente? ¿No dice la palabra que cuando la gente traía a los niños y los apóstoles decían: no molesten al maestro? Jesús les decía: un momento, deja que los niños vengan a mí. No se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿No dice la palabra que cuando la mujer vino llorando, se postró a los pies de Cristo y empezó a llorar y a besarle sus pies y a enjugarlos con perfume, y sus cabellos secaban a los pies de Cristo? ¿No dice que el fariseo le decía: si este fuera lo que dice ser, no se dejaría tocar de esa mujer que es una basura, fuchi? Y entonces el Señor lo mira y le dice: a ver, Simón, aclárame una cosa, hermano. Me invitaste a tu casa, tú me invitaste a mí. Yo no te dije que me invitara, tú me invitaste a mí. Y entré en tu casa y no me diste agua para que lavara mis pies. Y esto es lo más cordial que hace un judío. Entré en tu casa, no me ungiste con aceite para refrescarme del calor del sol. Y esto es lo más normal que sucede en los orientales. Entré en tu casa y no me diste beso, y esto es lo más normal, es el saludo cordial de cualquier ciudadano oriental. Pero esta, desde que yo entré, no ha hecho más que besar mis pies, ungirlos con sus lágrimas, en fin. ¿Por qué lo hace?
porque amó mucho. Pero aquel al que poco se le perdona, poco ama. ¿Qué diferencia hay entre los dos? El fariseo es un altivo, la mujer es humilde. El fariseo es orgulloso, la mujer reconoce su miseria. El fariseo se sentía más que Cristo, la mujer reconoció a Cristo como el Dios del universo. Cuidado con la soberbia, hermanos. Es que a veces pensamos que de eso no le daremos cuenta a Dios, que no es pecado gritar y maltratar a todas las personas y mirar a la gente como basura. Es pecado y tienes que entenderlo. Tienes que darle cuenta a Dios. Cuando tú te mueras, irás al tribunal de Cristo y allá tendrás que pararte ante tu Creador y darle razón de la forma en que tratabas a la gente. Tienes que aprenderlo. Este es el tema hoy. No es oración, es humildad lo que Dios quiere enseñarnos. Cuando construíamos esta casa, habían más de 100 obreros aquí, albañiles, ayudantes, electricistas, de todo. Y yo entraba aquí, saludaba a todos. Buenos días, Dios los bendiga, buenos días. Y el comentario, porque me llegó a los oídos, es que entre ellos se reunían, decían: oiga, ese pastor, chévere ese pastor. Hombre, es humilde, lo saluda a uno. Y ese era el run run. Eso me lo contó en el cinto. Yo no sé si Nelson anda por ahí. La gente se da cuenta de cuán cristiano eres, hermano. Pero hay algunos que entran con altivez, como si fuera entrar a una cosa de esas de esclavos, a ver si están pisando bien el barro. Hermano, bájate de las nubes. Todos merecemos respeto. No puedes mirar a la gente como si fuera basura. Son criaturas de Dios que merecen nuestro respeto y de las cuales tendremos que rendirle cuenta a nuestro Creador. Alabado sea el nombre de Jesús. Lee este pensamiento, hermano. Ante los ojos de Dios, tanto el publicano como el fariseo, ambos, ¿qué eran? Yo no oigo. Ambos eran ¿qué? Pecadores. Juntos necesitaban de la gracia salvadora que solo Jesucristo puede dar. Juntos. Cuando tú te sientes muy espiritual, ahí empiezas a caer, porque empiezas a mirar a los demás como poca cosa. Esa persona que se sienta al lado tuyo con un vestido humilde, de pronto con un saco roto, de pronto no tan arreglada como estás tú, con tus uñas y tu perfume costoso y tus anillos. Esa persona que está ahí sentada, que tiene sus uñas con mugre por dentro, porque le tocó ganarse la platica con el sudor de sus manos, arañando la tierra. Esa persona es tan hija de Dios como tú. Esa persona va a ir al cielo como tú. Y si tú no lo sabes, esa persona va a estar sentada antes que tú. Porque Cristo dijo que los últimos serán los primeros. Los últimos serán los primeros. No me gusta que maltraten. Tal vez tú vienes de una casa donde te maltrataron toda la vida, donde tu papá era un abusivo, donde tus padres te gritaban y te pisoteaban. Tal vez tú vienes de un matrimonio donde tu marido ha sido un artarbán, pero eso no te da derecho a que vengas a hacer lo mismo a la casa de Dios. A la casa de Dios se viene a amar. Y cuando tú sales de la casa de Dios, te llevas el amor de Dios para darlo a la gente en el bus, en el Transmilenio, en el taxi, a tu esposa, a tus hijos. Amar es fácil, hermano, cuando Cristo está en nuestras almas. Amar es posible cuando hemos entendido que Cristo nos perdonó. Amar a las personas es posible cuando Cristo ha hecho un cambio en nuestro corazón. No puedes decirme que tú eres cristiano cuando pisoteas a todo el mundo, maltratas, gritas, humillas y miras a la gente como si fuera basura. Esa persona a la que tú desprecias puede ocupar un lugar primero en el corazón de Dios que tú. Ten cuidado, hermano.
porque de toda palabra necia le daremos cuenta a Dios. Tercero, lee conmigo en la pantalla. El fariseo, ¿qué le pasó a este? Fue condenado, mientras que el publicano fue perdonado. Vamos a leerlo otra vez todos. El fariseo, ¿qué le pasó a este? Fue condenado, mientras que el publicano fue perdonado. Mira la gran diferencia. El orgulloso, ¿dónde terminó? Condenado. El humilde, perdonado. Lee este versículo en Lucas 18:14, pero lo quiero leer de la NTV. Lucas 18:14. ¿Qué dijo Jesucristo? Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Y ahí viene mi tema. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. ¿Quién fue el que regresó a casa justificado? El humilde. ¿Quién se condenó? El orgulloso. Ese es el tema que yo quería tratar hoy. Mateo 23:12, Jesucristo lo habla claritico acá. ¿Qué dice Jesucristo? Porque el que se enaltece, ¿qué le pasa al que se enaltece? Será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es tu posición dentro del templo, dentro de la casa de Dios? ¿Cuál es tu posición en el templo que tú tienes en tu hogar? Tu casa es un templo. ¿Cómo te comportas con tu esposa? ¿Cómo te comportas con tus hijos? ¿Cómo es el trato, hermana, tuya para con tu esposo? ¿Eres tan cristiana en tu casa como dices serlo en la iglesia? ¿O tu cristianismo no pasa de ser meras palabras? Un pensamiento. El orgullo espiritual del fariseo contrasta con la humildad y arrepentimiento del publicano. El publicano fue justificado ante los ojos de Dios por su humildad y arrepentimiento, mientras que el fariseo fue condenado por su orgullo y su arrogancia. Ahora yo te pregunto, ¿qué quieres tú para tu futuro? ¿Justificación o condenación? ¿Que Dios te apruebe o que Dios te desapruebe? Tal vez nunca habías pensado y creído que eso es pecado. Hoy te has dado cuenta que esto también es pecado. Que tú no puedes ir a tu empresa y tratar a todo el mundo como se te ocurra. Que por el hecho de que tú seas el gerente, no puedes pasar por encima de la gente, humillarlo y pisarlo y maltratarlo. Que de todo lo que nosotros hagamos, tarde que temprano le daremos cuenta ¿a quién? A Dios. Hermano, si Dios te puso como gerente, gloria a Dios, pero deja un buen testimonio de Dios a través de tu gerencia. Si Dios te puso como administrador de la empresa, gloria a Dios, pero deja un buen testimonio como administrador de esa empresa. Que cuando la gente te vea entrar, diga: ahí viene un verdadero hijo de Dios y no un maltratador y humillador. Si Dios te ha puesto como cabeza de tu hogar, como esposo, deja un buen testimonio en el trato que le das a tu esposa y a tus hijos. Que cuando entres a casa, tus hijos digan: ahí entró mi padre, un verdadero siervo del Altísimo. Te respetará más la gente por tu amor que por tu violencia. Mis hijos, jamás he tenido que golpearlos, nunca. Pero ellos me tienen un respeto a mí absoluto. No miedo, respeto. Porque si ustedes no saben, en mi casa
Estoy acostado y a un lado se acuesta mi hija, me pone la cabeza aquí y aquí Abraham, ambos. No es miedo que ellos me tienen. ¿Me tienen qué? Respeto. ¿Cómo me he ganado ese respeto? Con santidad, hermano. Ellos ven el trato que le doy a mi esposa. Ellos ven el trato que yo les doy a ellos. Somos muy buenos amigos. No tengo que ser un violento para que me respeten. El respeto no se gana con violencia, se gana con santidad, hermano. Los chicos ven cuán santo eres tú, qué tan consagrado eres a Dios. Ellos no son tontos, ellos ven las cosas. No necesitas pisotear a alguien para que te respete. No necesitas mirar a la gente por debajo en la empresa para que te respeten. Tú puedes amar a la gente y la gente te puede respetar. Es cuestión de que le pidas al Espíritu Santo que Él te dé ese amor por la gente, para que la gente te respete. Cuando yo los veo a ustedes en el lobby, estoy en el estudio, no los saludo, paso, los pisoteo. No, amor. Da amor, iglesia. Muestra que tú eres cristiano a través del amor que Cristo ha puesto en tu corazón. Ese es el tema que quería dejarles en sus corazones. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.
pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro